La salvación de Cornelio. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos nosotros alcanzar la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántos anhelan alcanzar la gracia y el favor de Dios? Deseamos alcanzar la gracia y el favor de Dios. La Biblia es la que contiene la enseñanza principal para que nosotros podamos conocer correctamente cuál es esa manera de alcanzar la gracia y el favor de Dios. Y cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que no es nada complicado. Es algo bastante sencillo. Y en esta ocasión queremos hablar de un hombre importante llamado Cornelio, centurión, capitán de una compañía de 600 soldados llamada La Italiana. Cuando nosotros vemos un perfil como este, vamos a ver un hombre duro, un hombre con autoridad, un hombre pues que no tiene ningún remordimiento de matar a otro hombre. Es un soldado, es un comandante, un hombre que no tiene ningún remordimiento de golpear a alguien, porque ese es su trabajo. Y en la época donde se desenvolvía Cornelio, que era del Imperio Romano, pues ellos no solamente tenían la facilidad de hacerlo, sino que muchos de ellos se gozaban en hacerlo. Aquellos soldados que golpearon a Jesús y le dieron látigos hasta casi matarlos, pues en ellos no había ningún remordimiento, en ellos no había ninguna culpabilidad, no había ningún sentimiento de lástima hacia las personas que lastimaban. Y es bien contrastante que la Biblia nos presente a este hombre Cornelio, que quien menos esperaríamos que fuera un hombre piadoso, fuera un hombre como Cornelio. Esperaríamos una persona piadosa, quizá de una viuda, quizá de una persona que se crió educada en la palabra del Señor, en un lugar cristiano, pero no de un soldado, de un guerrero, de un hombre sanguinario. Pero este hombre había conocido a Dios. Este hombre había creído en Dios. Así que los honores, la fama y la riqueza que poseía no impidieron para que este hombre conociera la luz de Dios, que su mente, su corazón fuera iluminado por Dios. Es bien contrastante. Yo quiero enfatizar esa parte, hermanos, porque la palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cornelio había conocido a Dios, pero en Jerusalén, en Israel, donde él se desenvolvía como soldado, la religión que prevalecía era la judía. El cristianismo empezaba a desarrollarse. Jesús hacía unos años atrás había sido crucificado. Los apóstoles empezaban la obra misionera. No se había expandido el evangelio a todo el imperio. Es más, para los cristianos judíos, el evangelio era solo para los judíos, y Cornelio fue uno de los primeros gentiles a quienes se les predicó el evangelio de salvación. Así de que Cornelio no tenía otra opción que participar en la religión judía, no en la religión cristiana, en la religión judía. Pero no podía él comprometerse totalmente a la religión judía, porque tendría que haber renunciado a su posición como centurión, tenía que haberse circuncidado y tenía que haber cumplido muchos otros ritos que exigía la religión judía. Así de que Cornelio mantenía una participación religiosa un poco alejada, podríamos decir, o un poco distante de lo que era realmente vivir una religión judía. Sin embargo, la Biblia nos menciona que practicaba dos de las tres costumbres de la religión judía. La religión judía practicaba tres costumbres, que era la oración, la limosna y el ayuno.
¿Cuántos pueden decir conmigo? Oración, limosna y ayuno. Pero la Biblia dice que Cornelio practicaba la oración y la limosna. Pero lo importante de que Cornelio hiciera buenas obras es de que lo hacía de todo corazón. Eso era lo importante. Entonces Cornelio participaba en la sinagoga, Cornelio ayudaba a los judíos, colaboraba económicamente. Él obviamente ganaba muy buen dinero como centurión, tenía un muy buen salario y él pues daba de sus ganancias, él daba de su dinero para la obra ahí en la sinagoga donde él se congregaba. Pero no solamente eso, también era un hombre de oración. Entonces yo quisiera rápidamente que viéramos estas características que tenía Cornelio que lo llevaron a alcanzar la salvación. En el versículo número 2 nos dice la Biblia que la característica principal de Cornelio es que es piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Piadoso, temeroso de Dios. Él y toda su casa. Ahora, ¿qué consiste la piedad? ¿Qué significa ser piadoso? ¿Cómo puedo yo alcanzar ser llamado una persona piadosa? Bueno, la piedad, hermanos, es conducirse, es obrar conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es la piedad? Conducirse, actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Ahora, para que nosotros podamos tener piedad en nuestro corazón o seamos piadosos, debemos ser conscientes de que Dios existe. Yo no sé si usted me está entendiendo. Debemos ser conscientes de la presencia de Dios, porque Dios está en todos lados. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en cada paso que damos, en cada lugar donde estamos, con cada persona con la que hablamos, entonces nosotros vamos a tener una actitud de piedad, porque vamos a tener temor de Dios, de decir, de hacer cosas que a Dios no le agradan. De tal manera, hermano, de que Cornelio era consciente de que había un Dios grande y poderoso, creador de todo lo que existe, un Dios que estaba en todo lugar. Por tanto, Cornelio procuraba conducirse con reverencia y con prudencia en cada paso que él daba. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios, que Él está en todo lugar, nos vamos a conducir con piedad. Cuando nosotros no somos conscientes de la presencia de Dios, vamos a querer darle la vuelta al pastor, al líder, a papá, a mamá, al maestro, a no sé quién, para escondernos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de la presencia de Dios. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios, vamos a tener cuidado incluso con nuestros pensamientos, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando no somos conscientes de la presencia de Dios, con nuestra boca vamos a decir unas cosas, pero en nuestro corazón van a haber otras cosas, pensando que podemos engañar. Pero Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces la persona piadosa llega a conocer a Dios, obviamente en la medida que Dios lo permite, porque Dios se revela a nosotros. No es que nosotros vayamos a descubrir a Dios como que si estuviéramos buscando un tesoro. Dios permite que nosotros lo encontremos a Él. Dios se revela a nosotros. Entonces la persona piadosa ha llegado a tener un conocimiento de Dios. La presencia de Dios está en todo lugar. Dios está aquí, y mi actuar, mi hablar, mi conducir debe de ser para agradarlo a Él, no ofender a Dios. Y esa es la manera en la que se conducía Cornelio. Por eso dice: piadoso y temeroso de Dios.
Por eso la Biblia nos exhorta a ejercitar la piedad por sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te entremetas en asuntos que no tienen ningún provecho. Ejercítate en la piedad, en agradar a Dios, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, en donde te conduzcas. Haz ejercicio, debemos hacer ejercicio. El ejercicio no es malo, hermanos, es necesario hacer ejercicio. Pero que eso no se convierta en una obsesión, que eso no se convierta en lo principal en nuestra vida, porque si bien es cierto, usted hace ejercicio, eso le proporciona salud física, pero el apóstol Pablo dice, pero la piedad no solo te aprovecha en lo físico, sino que también en lo espiritual, para vida eterna. Ejercítate en la piedad. Es decir, ocuparse de las cosas espirituales es más importante que ocuparse de las cosas materiales. Eso es ejercitarse en la piedad. Ahora, uno de los afanes en la vida del ser humano es obtener ganancia. Y eso tampoco es malo, el que usted sea emprendedor, el que usted busque crecer económicamente, eso no es malo. Si el Señor le ha dado la capacidad, si el Señor le ha dado los recursos, es más, el Señor le va a pedir cuentas de los recursos que le ha dado, cómo los invirtió. Pero la fuente de ganancia por excelencia es la piedad. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Por qué el apóstol Pablo une la piedad con el contentamiento? Porque cuando nosotros no tenemos contentamiento, estamos dándole lugar a la avaricia, a la codicia en nuestro corazón, y eso obsesiona, eso nos desvía de la piedad y nos lleva a una vida de querer obtener ganancias deshonestas o querer obtener ganancias sin importar si dañamos a otra persona. Y eso no es parte de la piedad. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, hermanos, ocuparse de lo material trae afán, cansancio, enfermedad, pero ocuparse de la piedad trae ganancia espiritual y material. Pero sobre todo, estar contentos con lo que tenemos, porque eso nos dará paz y tranquilidad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es la piedad, hermanos? La piedad es vivir una vida cristiana sencilla, una vida cristiana verdadera, sin hipocresías. Que si usted viene a la iglesia esta mañana, lo haga con todo su corazón porque quiere adorar a Dios, no porque lo obligaron, no porque se sienta forzado, no por costumbre, por interés personal, sino que es su estilo de vida, fruto del conocimiento de Dios, que sabe que necesita usted de Dios. Entonces Cornelio era un hombre piadoso que había llegado a conocer a Dios. Y toda su conducta, toda su forma de actuar, toda su forma de hablar estaba rodeada de ese conocimiento de Dios, de agradarlo a Él, de querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero el fruto de esa piedad
se refleja en estas dos características en Cornelio. Siempre en el versículo 2 dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La oración y la dádiva, como dije, prácticas comunes en el judaísmo. Ahora, escúchenme bien, por favor, iglesia. Cornelio tenía una vida activa de oración. ¿Qué es lo que tenía Cornelio? Una vida activa de oración. Una vida activa de oración. La oración en Cornelio no era algo eventual. La oración en Cornelio no era algo que lo hacía cuando tuviera tiempo o cuando tuviera ganas. La oración era una disciplina, un ejercicio diario en la vida de Cornelio. De hecho, cuando nosotros leemos en el versículo 3, y vio claramente en una visión como a la hora novena del día. En la costumbre judía, la hora novena a las 3 de la tarde era la hora de la oración. Los judíos tenían 3 tiempos de oración en el día, y la hora novena era una de las horas de oración. Entonces Cornelio tenía una vida activa de oración, de entrar a la presencia de Dios siempre. Recuérdese que la oración es el medio de comunicación con Dios. La oración en el cristiano no es opcional. La oración en el cristiano no es si tenemos ganas o no tenemos ganas. La oración en el cristiano debe ser una práctica disciplinada. No puede ser la oración, no podemos negociar nuestro tiempo de oración. No podemos. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es el alimento, es la fuerza espiritual del cristiano. No puede ser menospreciada. Si usted ignora la oración, usted no puede tener comunión con Dios. Es imposible. No. Es como que si dice unas parejas que son novios y viven lejos y ni siquiera se escriben, mucho menos llamarse, y pasa un año y su novio sabe. Pero cuando hay comunicación, cuando hay comunión, esa relación se fortalece. Amén. Y su novio, pues está bien, gloria a Dios. Así el cristiano, hermanos, no puede negociar su tiempo de oración. La oración debe ser disciplinada y constante. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, por favor, escúchenme esta mañana. Yo sé que ustedes han escuchado mucho esto, pero algunos de ustedes han descuidado su vida de oración y por eso están debilitados. Por eso no tienen fuerzas. Por eso se sienten agobiados, por eso se sienten solos, por eso se sienten tristes, se sienten deprimidos. Se sienten insatisfechos. ¿Por qué? Porque han descuidado su tiempo de oración. No hay nada que les satisfaga. ¿Por qué? Porque el único que puede satisfacer su vida es Dios. Tienen que alimentar su espíritu con la oración. La oración, hermanos, dice la palabra del Señor que debe ser eficaz. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo
La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que la oración tiene que ser eficaz? ¿A qué se refiere con eficaz? Cuando la Biblia dice que la oración es eficaz, está diciendo que la oración funciona, que la oración no falla, que la oración no es que un día sí funcione y otro día no funciona. No, la oración es eficaz, no falla. Pero la oración debe ser una conversación coherente con Dios. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Que debemos orar con entendimiento. Porque aunque nosotros no tenemos rezos, a veces nuestras oraciones se han convertido en rezos. Y repetimos, y repetimos, y repetimos palabras. A veces no está conectado nuestra mente con nuestros labios, y esa oración no va a ser eficaz. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Escúcheme bien, por favor. Cuando nosotros oramos, debemos de poner nuestra mente en la oración. Debemos de ser coherentes en lo que estamos hablando, en lo que estamos orando, y no repetir palabras sin sentido, jerigonzas, palabras que hemos aprendido en nuestro léxico evangélico, sino que nuestra oración debe ser eficaz, debe ser coherente. Debemos saber, entender lo que estamos hablando. Porque qué feo que usted esté hablando con una persona y la persona empiece a hablar cosas y usted no le entiende qué está diciendo. Y usted se sentiría ofendido, ¿verdad? No me respeta. Imagínese a Dios, hermano. Mire, si usted de las personas como yo, a mí a veces me cuesta concentrarme en la oración. Escriba una lista, una libretita, escriba sus peticiones, escriba las cosas que hay que agradecerle a Dios. Amén. A veces ustedes me dicen: pastor, ore por mí. Muy bien, hermano, pero por favor, mándeme el nombre, mándeme la petición. Porque si usted me dice: ore por favor por mi amigo Rubén Díaz, a mí después se me olvida, hermano. Por favor, apúntemelo. Entonces yo lo apunto y hago una oración coherente, hago una oración con entendimiento, porque a Dios debemos de presentarle nuestras peticiones claramente. ¿Para qué? Para que la oración sea eficaz. Pero dice que Cornelio también era dadivoso, ofrendaba, diezmaba, ayudaba a la sinagoga, ayudaba a los necesitados. Él contribuía ahí donde se congregaba, pero también ayudaba a los necesitados, y lo hacía con sinceridad. No lo hacía para darse color, como decimos nosotros, para que lo alabaran y dijeran: oh, miren qué bueno es Cornelio, cómo ayuda. No, la dádiva de Cornelio era sincera, de un corazón sincero, de un corazón dadivoso. Cornelio, escúcheme bien, mire para acá, no era tacaño, así como usted puede ver ahí en la Biblia.
Él era dadivoso y contribuía. Mientras más lo bendecía a Dios, más estaba él dispuesto a poner esas ganancias para la gloria de Dios. Tristemente, hermanos, hoy en día la iglesia ha sido contaminada, ha sido influenciada por tantos mensajes en internet que le dicen a los cristianos: usted no tiene que ofrendar, usted no tiene que diezmar. Sí, dicen los hermanos, ya no ofrendan, los hermanos ya no diezman. ¿Por qué? Porque le están poniendo atención a voces de afuera, cuando el ofrendar y diezmar es una enseñanza 100% bíblica. Y en lugar de prestarle oído a su pastor, le presta oído a gente allá afuera. La Biblia lo enseña, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Es un texto que se utiliza mucho. Por eso digo, el que siembra escasamente, ¿qué más explicación le podemos dar a eso, hermano? El que siembra escasamente y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Qué? Está claro. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo he escuchado personas, yo trabajé en empresas y se quejaban: no alcanza el dinero, no alcanza el dinero. Y me recuerdo, hermanos, que una vez un compañero que ganaba muchísimo más que yo y me dice: ay, no me alcanza el dinero. Yo me le quedo viendo: ¿a usted no le alcanza el dinero? Y tenía un sueldazo. ¿A usted no le alcanza el dinero? Entonces yo encuentro en Malaquías capítulo 3, versículo 11. No sé si me pueden ayudar ahí con Malaquías 3:11. Los chicos. Yo encuentro en Malaquías capítulo 3, versículo 11, que hay algo que te roba tu bendición, y es el devorador. Hay un devorador. Malaquías 3:11. No importa cuánto ganes, no importa cuánto recibas, cuánto ganaste, 50,000, 100,000, 200,000. Si no aprendes a dar para el Señor, hay un devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador. Hay un devorador. Y eso es bíblico, hermano. Yo no le estoy presentando el libro Victoria aquí. Estoy presentando la Biblia. Cuando nosotros aprendemos esa verdad, que es una verdad del reino de Dios, que hay que reprender todo espíritu inmundo de tacañería. Porque miren, hermanos, tristemente, aquí estamos entre nos, ¿verdad? Entre familia. Mucha gente no diezma y está bien, pero muchos no ofrendan tampoco. No ofrendan. Entonces, ¿qué quieren de Dios? Señor, bendíceme. ¿Pero cómo? Si para cosechar, ¿qué es lo que hay que hacer? Sembrar. Sembrar. Yo sé que a quienes no les gusta que se le hable de las finanzas, hermanos, pero eso es bíblico. Y usted sabe que yo soy de los pastores que yo no les ando pidiendo. Mire, no sé, antes del COVID,
Una persona que venía a la iglesia me empezó a acusar de que por qué yo les iba a pedir los diezmos y que por qué muerto de hambre aquí, muerto de hambre allá. Yo le digo, hermano, pero si yo nunca he llegado a su casa a pedirle dinero. Jamás. ¿O alguno de ustedes ha llegado a su casa? Jamás. Pero sí está en la Biblia, hermano, y tengo que enseñarlo. Entonces la costumbre de orar, la costumbre de dar es producto de la piedad. Por tanto debe hacerse con sinceridad, debe hacerse con alegría y no exigiendo. Es algo que se da de corazón. Y aquí es lo que viene lo glorioso, hermanos, el versículo número 4. Hechos capítulo 10, versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es esto, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Mire qué tremendo eso, hermano. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces estaba en oración Cornelio y aparece un ángel, quedó sorprendido, temeroso, preguntando, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué sucede? El ángel le revela a Cornelio, Cornelio, en tu corazón hay sinceridad. Cornelio, en tu corazón hay humildad, en tu corazón hay temor. Has llamado la atención del Padre. Y eso es lo glorioso, hermanos, porque en los días de Cornelio habían hombres religiosos con mucho más nivel religioso que Cornelio, hombres que conocían mucho la Biblia, hombres que habían ofrendado, diezmado mucho más que Cornelio, que habían quizá orado mucho más que Cornelio, ayunado mucho más que Cornelio, se vestían como hombres piadosos, pero no habían alcanzado el favor de Dios como lo alcanzó Cornelio. ¿Por qué, hermanos, el ángel se le aparece a un centurión romano, a un hombre sanguinario, y no a un maestro de la ley? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué se le aparece a un soldado y no se le aparece a un religioso de prestigio? Porque en el corazón de Cornelio había sinceridad. ¿Qué había en el corazón de Cornelio? Sinceridad, hermano. Los hombres religiosos buscaban el aplauso de la gente. Usted puede ver los evangelios. Jesús dice, ustedes se paran en las esquinas y dan sus largas oraciones para ser vistos por los hombres. De cierto, usted ya tiene su recompensa. Pero no, Cornelio era sincero en sus oraciones, en sus limosnas. Él era sincero y por eso Dios lo mira con agrado. Y Dios lo honra, porque Dios honra a los que le honran. Ante las voces del mundo que se burlan de nosotros, ¿y por qué está usted en esa religión? ¿Por qué usted está metido en eso? Está perdiendo su tiempo. ¿Por qué le regala su dinero al pastor? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Nosotros guardamos silencio. Y todo lo que hacemos lo hacemos de corazón para el Señor. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que Dios mira. Dios mira nuestras oraciones. Dios mira nuestras contribuciones. Pero si nosotros no oramos, pero si nosotros no damos, ¿qué va a ver Dios? Usted sabe, hermano, que hemos enseñado que la salvación no es por obra. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras sinceras son evidencia de la salvación. Amén. Las obras sinceras son evidencia de la salvación. Una vida
disciplinada de oración, una vida dadivosa, es fruto de que hay salvación en el alma. Aquella persona que no ora, aquella persona que no ayuna, que no le sirve a Dios, aquella persona que no le gusta colaborar en la obra del Señor, pues es una vida estéril. ¿Qué fruto de salvación puede dar? Va Jesús con la higuera y busca fruto, ¿y qué encuentra? Nada. Así de que, amada iglesia, la palabra del Señor nos habla esta mañana y dice: Dios toma en cuenta tus oraciones, Dios toma en cuenta tus ayudas, suben como olor grato delante de su presencia. Él dice: si tan solo un vaso de agua tú das, yo te lo recompensaré. Todo lo que nosotros damos para la obra del Señor no queda sin su recompensa. Dios no es un Dios ingrato. Nosotros a veces no agradecemos un vaso de agua, pero Dios sí lo agradece. Y que esta mañana la revelación, hermanos, que de la palabra del Señor venga a su vida, y que cada uno de nosotros podamos tener esa vida piadosa, sincera. Y como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos delante de Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como ofrenda de olor grato, que es nuestro culto racional. Nuestra vida, hermanos, en sinceridad, en honestidad, porque todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, Dios lo toma en cuenta y Dios lo recompensa. Pero no es de nosotros esperar con ambición: Señor, mira, yo lo voy a hacer, pero dame, bendíceme. No, sino que su corazón sea sincero delante de Él. Yo lo doy de corazón. De manera que la piedad de Cornelio lo llevó a la salvación de Cristo. El mensaje del ángel, ¿en qué consistió? En hacer traer a Pedro. ¿Para qué? Para que le predicara el mensaje de salvación. La religión judía donde estaba participando lo tenía estancado, necesitaba crecer, porque en Cornelio había un potencial para salvación. Versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Cuando nuestro corazón es sincero delante de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a la salvación. Amén. Cuando nuestro corazón es sincero delante de Dios, el Espíritu Santo nos va a llevar a la salvación. La piedad, hermanos, nos alejará del pecado. Si nuestro corazón es piadoso, vamos a estar conscientes de que Dios está en todo lugar y que no queremos ofenderlo, queremos agradarle. Miqueas 6:8, un versículo bastante conocido. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Esta mañana, amada iglesia, ¿cuál es la manera de alcanzar el favor y la misericordia de Dios? Ser sincero delante de Él. Ser sincero. Tener una vida de piedad, ¿qué significa eso? Estar consciente de que Dios existe, que Dios está en todo lugar, que Él es Dios y que nosotros tenemos que honrarlo a Él con todo lo que nosotros hagamos, con todo lo que nosotros digamos, es más, con todo lo que nosotros pensamos, porque Él lo ve todo. Y cuando nosotros somos sinceros delante de Él, todo lo que nosotros hacemos para Él sube como una ofrenda de olor grato delante de Él. Y ahí Él derrama su bendición y la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana, iglesia? Amén.